La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo por darle los agradecimientos a las personas que nos han seguido y que nos siguen a lo largo de esta serie de programas que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Este programa es patrocinado por SICO, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de las enfermedades de los trastornos mentales y específicamente en lo que tiene que ver con los trastornos adictivos, bien sea por consumo de sustancias o adicciones no químicas, adicciones comportamentales. SICO tiene su sede en las ciudades de Pereira, de Cartago, Dos Quebradas, y este programa está dedicado a traer todos los jueves temas que tienen que ver con la salud mental de la persona, de la familia y de la comunidad. Siempre nos esforzamos por presentar unos programas que sean muy actualizados. Antes de presentar lo del programa de hoy, pues quiero darle mis agradecimientos a Andrés Villegas, que está allí detrás haciendo todo este proceso. Hoy vamos a hablar de salud mental y yoga. Un camino para el conocimiento y la salud integral del ser humano. Para este programa tengo muchas expectativas porque lo voy a desarrollar con dos personas con los cuales me une una amistad muy fraterna, una hermandad, porque somos practicantes de una disciplina del yoga. Además son personas muy conocedoras de esta técnica. Entonces estoy absolutamente seguro que lo vamos a pasar bastante bien y que vamos a recibir mucha información. Como siempre, les solicito a ustedes que hagan las preguntas, si tienen inquietudes, hagan sus aportes. Yo sé que este programa ha despertado mucho interés, especialmente en personas que son practicantes de diferentes disciplinas del yoga. Bueno, los invitados muy especiales del día de hoy. Comienzo con María Teresa Fredes. María Teresa es contadora pública, especialista en auditoría y asesoramiento de empresas, iniciada y practicante de Kriya Yoga. Vamos a hablar después acerca de qué es Kriya Yoga. Es el responsable del Centro de Kriya Yoga en Buenos Aires, Argentina. Con María Teresa nos conocemos hace ya algún tiempo. Hemos tenido la oportunidad de tener intercambio ahora últimamente pues a través de esta modalidad virtual, pero yo estoy esperando que todo esto pase para ir a Buenos Aires o para que María Teresa venga acá y darnos un gran abrazo. María Teresa, muchas gracias por aceptar la invitación al programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, y bienvenida. Saludos desde Colombia, desde el Eje Cafetero. Gracias a ti por invitarme, es un honor. Muy bien. Y Luis Arnoldo Jiménez. Es licenciado en psicopedagogía, especialista en educación para la orientación sexual. Tiene una experiencia docente de 40 años en preescolar, en básica primaria, secundaria y universitaria, en temas que tienen que ver con psicología,
pedagogía y práctica docente, iniciado y practicante de Kriya Yoga. Arnoldo es el director de Kriya Yoga del Eje Cafetero. Es una persona que en lo que tiene que ver con yoga es muy, muy reconocido aquí a nivel regional, a nivel nacional. Un gran amigo, un gran hermano, tanto de Luis Arnoldo como de Pinita. Luis Arnoldo, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Gracias, apreciado Frater, muy amable por esta invitación, gracias. Bien, voy a contar un poco de historias, María Teresa y Arnoldo. Voy a contar un poquito de historia. El primer contacto que yo tuve con el yoga fue en Bogotá. Estamos hablando de 1986. En ese entonces llegó un gurú de la India. Yo estaba estudiando psiquiatría, entonces fue como ese primer contacto que tuve con el yoga. Y a partir de esa fecha he quedado, como se dice, enganchado, ¿cierto? Y como psiquiatra, como médico, he tenido la oportunidad de compartir todos los beneficios que tiene esta técnica que es muy milenaria. También lo utilizo mucho en mi práctica, en mi ejercicio clínico. Para mí el yoga, yo diría que fue el encuentro con el yoga cambió mi vida, ¿cierto? Porque yo tenía un tipo de vida, un estilo de vida antes de conocer el yoga y un estilo de vida luego de conocerlo, de empaparme en él y como hago actualmente, practicarlo diariamente. Entonces, esa es la historia que quería compartirles a ustedes con respecto a mi relación con el yoga. Por eso les decía que va a ser un programa en el cual me voy a sentir muy bien y estoy seguro que vamos a compartir. Y me gustaría entonces que iniciáramos por el ABC y comenzamos con María Teresa. ¿Qué es el yoga, María Teresa? El yoga. Vamos a, si por favor Andrés puede poner las diapositivas. Ok, yoga. Muy bien. Pasamos a la otra, porfa. Ok, yoga. La palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yug y tiene 32 significados. El significado que más nos interesa en este momento, en esta charla, es el de unión. Y cuando hablamos de unión, ¿unión de qué? Unión del cuerpo con el alma, unión del alma individual con Dios, unión del ser individual con el ser cósmico. Es importante aclarar que yoga es una técnica científica. ¿Y qué significa que sea una técnica científica? Es una ciencia exacta, basada en las leyes inmutables de la naturaleza. Si sumamos 1 más 1 es igual a 2. De la misma forma, si se practica yoga de acuerdo con las instrucciones de un maestro, se obtienen los resultados esperados. Por ejemplo, el científico se ocupa de controlar las fuerzas físicas, mientras que el yogi se interesa por las fuerzas mentales. Y cada técnica se basa en una comprobación experimental. Entonces, no hay que creer, hay que experimentar directamente. Y dentro también de las características de yoga es muy importante aclarar que es una disciplina no sectaria, que es universal, que se puede practicar a cualquier edad, y su principal mérito es estar libre de todo dogma, es decir, que no entra en conflicto con ninguna secta o religión. Y bueno, y el objetivo del yoga es la liberación individual y la transformación de toda la raza humana. El yoga es un regalo maravilloso que hemos recibido de la India, de los antiguos rishis, y que nos beneficia absolutamente, principalmente en estos momentos que necesitamos tanto de esta técnica.
Bien. diferentes tipos de yoga. También es importante justamente aclarar porque un único tipo de yoga. No sé si querías que veamos otros temas, Uriel. Sí, sí, quería aportarte algo antes de que hablemos de los diferentes tipos de yoga. Perfecto. Mm, María Teresa habló de algo, utilizó un término yogi. Yogi es el practicante de la disciplina del yoga, ¿cierto? Se le dan diferentes denominaciones. A los hombres nos dicen yogi y a las mujeres yogini, pues en algunas concepciones. También hablaba acerca de los rishis. Los rishis son esos sabios, esas personas que nos han traído, digamos así, ese conocimiento que es de muchos, es un conocimiento milenario. Ahorita le voy a pedir a Arnoldo que nos hable un poco sobre esto, pero también hablaba María Teresa con respecto a algo, y es que el yoga puede ser considerada como una disciplina que está por encima de dogmas, que está por encima de doctrinas. Esto significa que cualquier persona, sea católica, musulmana, budista, la religión que tenga, el partido político al que pertenezca, puede ser un yogi, puede ser un yogini, puede ser un practicante de esta disciplina y va a tener grandes beneficios. Y cuando habla de que es una técnica científica, para reforzar un poquito estos aspectos, es que cuando el yoga llegó a Occidente, ahorita vamos a hablar un poquito sobre la historia, se comenzaron a hacer muchos estudios y actualmente hay muchas universidades, muchos laboratorios en el mundo, en Occidente, ¿cierto? Que están precisamente aplicando los beneficios del yoga para el autoconocimiento y también para ayudar a la curación de enfermedades, tanto psicológicas como emocionales, como enfermedades físicas. Y hay un área de la medicina que es muy importante y de la psicología, que es la medicina de la mente y del cuerpo, para hacer referencia a que las enfermedades actualmente ya se manejan de una manera integral, ¿cierto? El manejo integral de los abordajes que nosotros hacemos. Bueno, pero entonces vamos a seguir siguiendo ese hilo conductor antes de que hablemos sobre diferentes tipos de yoga, María Teresa. Me gustaría, Arnoldo, que nos hablaras un poco acerca de cuál es el origen del yoga. Andrés, la primera imagen, gracias. Bien, el origen del yoga se remonta, es ahistórico, no tiene un referente así de ese tiempo presente, sino que está muy atrás de los Vedas. Los Vedas lo llaman los sabios, los rishis, el aliento de Dios. Y se pierde en la noche de los tiempos porque grandes titanes de la sabiduría espiritual, grandes autores, figuras titánicas de esa época nos dejaron este legado. Y en las excavaciones que se han hecho en la India, en el Tíbet, en Pakistán, se han encontrado estatuas descubriendo al señor Shiva y a su esposa espiritual Parvati, en diferentes posturas que se llaman yogasanas. Estas ruinas fueron habitadas por gente que vivió en la era prevédica y como tales existieron antes que la civilización aria comenzara a florecer en el subcontinente hindú. Según las escrituras y la tradición, el señor Shiva, que es el padre del yoga, es el fundador, incluyendo sus asanas, y estas se las enseñó a su primera discípula, que fue su esposa, Parvati. Dice la tradición que había 8.400.000 asanas diferentes, y estas representan la evolución progresiva desde las más simples formas hasta llegar al hombre perfeccionado, aquel que se ha liberado del ciclo de nacimientos y muertes. Y a través del tiempo, en este aspecto, se han simplificado a 84. Por lo tanto, el señor Shiva, que en pantalla aparece, representa
la conciencia suprema que habita en cada uno como alma individual. Cuando el ser se hace cargo de sí mismo y alcanza la conciencia pura. La Madre Parvati, pues no estamos exentos del lado femenino, siempre amorosamente acompañándonos. Es considerada la Suprema Madre del Universo. Por lo tanto, ella personifica la conciencia suprema. Y debido a esta infinita compasión que tiene toda madre para con sus hijos, ella impartió este conocimiento supremo en forma de gran energía llamada Shakti. También se le denomina Kundalini. De ahí la palabra Tantra. La palabra Tantra tiene dos elementos fundamentales que es Tanoti y Trayati, que significa la expansión y la liberación. Por lo tanto, el yoga se complementa como fuego, como calor, y las técnicas del yoga prescritas expanden la limitada conciencia mundana y convierte la conciencia personal en una conciencia liberada. ¿Y qué es un yogi? Ya lo decía María, un yogi, o también mi hermano y querido amigo Uriel, un yogi es aquel que se entrega a una práctica espiritual, a una disciplina, a una austeridad, y a través de esta austeridad se funde su conciencia individual con la conciencia cósmica. Este es el propósito del yoga y este es su proceso histórico. Bueno, ahí van surgiendo y me gustaría que quienes nos están siguiendo, que ya se van sumando muchas personas desde diferentes partes del país, que pregunten, que planteen las inquietudes, si hay algunos términos que nosotros utilizamos, pues porque nosotros los utilizamos cotidianamente, a veces creemos que las demás personas también conocen, digamos así, estos términos. Entonces, la invitación que desde ya estamos haciendo nosotros es, porque a mí me preguntan mucho esto, Arnoldo y María Teresa, es, bueno, ¿y qué se necesita para practicar el yoga? Yo tengo que abandonar a mi pareja, tengo que irme a un monasterio, tengo que dejar de comer de cosas que a mí me encantan, digamos así. Entonces, este programa, precisamente, uno de los elementos que nosotros pretendemos es desmitificar, ¿cierto? De igual manera, siempre el yoga, que eso es algo que me sucede con mucha frecuencia cuando estamos en grupos, el yoga se lo asimila como aquellas personas que se paran de cabeza, que se acuestan encima de clavos, bueno, que hacen una cantidad de malabares y eso no es el yoga, ¿cierto? Eso no es el yoga. Hay diferentes formas de practicar el yoga, de practicar esta técnica milenaria, como nos decía Luis Arnoldo. Entonces, me gustaría, María Teresa, que a continuación nos hablaras un poquito con respecto a eso, o sea, cuáles son como las diferentes prácticas, las diferentes técnicas o los diferentes tipos de yoga que existen. Ok, por favor, entonces Andrés, esa misma, los diferentes tipos de yoga. Quiero aclarar que, bueno, toda esta información tan importante, tan hermosa, está extraída de nuestro libro maravillosísimo, que es el libro de Paramahansa Hariharananda, Kriya Yoga, proceso científico para cultivar el alma y esencia de todas las religiones, que es la Biblia del yoga. Y menciona varios tipos de yoga, que estos no son los únicos, hay más, pero estos serían los más importantes. Por ejemplo, el Hatha Yoga. El Hatha Yoga que se basa en los ejercicios físicos que preparan el cuerpo para la meditación. El Hatha Yoga es el más popular del yoga, es lo que más se practica. Por ahí la gran mayoría de las personas, y cuando tú, Uriel, comentabas esas posturas tan especiales y a veces tan difíciles, bueno, eso es Hatha Yoga. El Hatha Yoga se concentra en el cuerpo y son técnicas, incluye técnicas como asanas, que son las posturas físicas, prana, ejercicios de respiración, y mudras, que son gestos especialmente hechos con las manos. El objetivo del Hatha Yoga es
fortalecer el cuerpo, vivir una vida larga, saludable, rejuvenecer el cuerpo. Y bueno, he escuchado que en la India hay personas que pueden llegar a vivir hasta 150 años. Pero bueno, pero es muy común que ya a los 75 años están como muy saludables. Y esto es gracias a la práctica también del Hatha Yoga. Raja Yoga. El Raja Yoga se basa fundamentalmente en el control y purificación de la mente. La palabra Raja Yoga viene de la raíz Raj, que en sánscrito significa rey. Y el Raja Yoga es el camino, se lo denomina como el camino real del yoga. Y el objetivo justamente es purificar y lograr ser maestro de la mente. Y esto se desarrolla a través de la concentración y de la meditación. El Bhakti Yoga es el yoga del amor divino y de la devoción. El objetivo del Bhakti Yoga es lograr la realización, la unión a través del amor y de la adoración personal a Dios. A través de esta práctica no hay más deseo que estar en comunión con Dios. Es una manera fácil y natural, natural justamente a las personas que son más devocionales, que tienen estas características. Y aquí vale la pena comentar un aspecto que sería negativo y que es la fanatización. Cuando pensamos que mi Dios es el único Dios, y sabemos a través del yoga que Dios sí es el mismo para todos. Después tenemos Karma Yoga, que es la práctica del desapego de todas las acciones. El Jnana Yoga, que es a través del sendero del conocimiento. Jnana Yoga, que enseña que Dios está en todas partes y en todas las cosas. Mantra Yoga, que es el yoga, es decir, busca la unión a través del canto del mantra, del sonido raíz. Laya Yoga, que es a través de la completa absorción de la mente. Yapa Yoga, que es el canto mental de los mantras. Y hay más yogas. Y por supuesto tenemos Kriya Yoga, que Kriya Yoga es la esencia de todas las ramas del yoga. Gracias, Andrés. Listo. Bien, hemos visto entonces que hay diferentes formas de nosotros practicar e ingresar a esta fabulosa técnica que es la práctica del yoga. Desde que comenzamos hemos tratado de desmitificar una serie de conceptos, de ideas que hay con respecto al yoga. Yo les comparto a ustedes algo que me sucede con relativa frecuencia. Que por ejemplo, dentro del proceso de transformación de vida que yo trabajo con los muchachos adictos, el yoga es uno de los elementos fundamentales y yo me encargo de darle las prácticas para que las personas las utilicen pues el resto de su vida. Y me he encontrado con que algunas personas dicen, no, yo no puedo practicar yoga porque mi religión me lo prohíbe. El pastor me ha dicho que la persona que practica el yoga es demoníaca, ¿cierto? Porque el yoga es algo demoníaco. De hecho, hace algunos días escribí un artículo precisamente haciendo referencia a esto, ¿no? De que la práctica del yoga no tiene nada que ver o no va en contravía del sistema de creencias que cada uno de nosotros tengamos. De hecho, María Teresa ahorita habló acerca de uno de nuestros maestros, de nuestros gurús, el Gurudev, Paramahansa Hariharananda, el autor del libro de donde extrajo las diferentes técnicas del yoga, que él nos decía que a través de la práctica del yoga nosotros podemos entrar en contacto más directo con nuestro Dios, ¿cierto? Independientemente de ese sistema de creencias que nosotros tenemos. Entonces, la recomendación siempre que yo doy es que el yoga es una disciplina para la vida, para el autoconocimiento,
para el bienestar. Me gustaría, Arnoldo, que nos hablaras un poco con respecto a cuáles son esos fundamentos del yoga. Ya María Teresa nos ha dicho que es una disciplina científica porque está basada en hechos pues muy reales, se ha estudiado muy bien cuáles son los efectos a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos de la práctica del yoga, Arnold? Mire, yo ver que todas las religiones fundamentales tienen sus raíces, tienen sus prescripciones. Por ejemplo, el cristianismo, incluyendo el judaísmo, tiene los 10 mandamientos. El budismo tiene sus nobles verdades, su noble octuple sendero. Y yoga, no podría ser de menos, tiene su Astanga Yoga. La palabra Astanga Yoga es el fundamento del yoga. Y el sabio Patanjali en el siglo III antes de Cristo codificó y sintetizó el yoga en 84 bases. Este libro que tengo en mis manos es muy antiguo y aquí está recopilado todo el fundamento del yoga y por lo tanto lo traduce en un libro llamado Los Aforismos o Yoga Sutras. Este libro es muy antiguo y habla del noble octuple camino para controlar las actividades de la mente. El Astanga Yoga tiene 8 pasos fundamentalmente y estos 8 pasos tienen como base primordial 2 elementos que se llama Yama y Niyama. Voy a referirme a Yama. Yama representa las reglas prohibitivas, como son los pensamientos y las acciones, y la práctica de ahimsa es una de ellas, es la no violencia, y la no violencia la violencia que no se debe ejercer sobre ninguna criatura, sobre la naturaleza misma. Hay que ser compasivos con la vida, con el cuerpo. El otro elemento es satya, la veracidad en nuestro proceder, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones. Asteya es no robar. Me hace el favor y que aparezca la imagen, Andrés, sobre Astanga, la segunda. Gracias. Asteya, no robar. Brahmacharya, la práctica del celibato en pensamiento, en palabra, en acción. Y aparigraha, que es una palabra sánscrita que quiere decir no apegarse a nada, porque los apegos son los que generan dolor y sufrimiento, y eso produce nuestra rueda mecánica de vidas y muertes. Otro elemento es niyama, que son los preceptos, la parte prescriptiva, y uno de ellos es saucha, que es la limpieza física y mental. Así como nos bañamos diariamente para podernos vestir, diariamente debemos practicar meditación, oración y otras austeridades que tengamos. Otro elemento es santocha, la completa satisfacción en la vida. No hay que tener miles y miles de cosas porque esto nos roba la alegría y la esperanza. Para ser felices no necesitamos mucho. Otro elemento es tapas, son las austeridades, ser austero en todas nuestras cosas, simplificar nuestra vida y limitar las necesidades básicas. No necesitamos tener más de un carro, más de una casa. Estamos locos por las cosas. Otro elemento es swadhyaya, el estudio permanente de los textos sagrados, cualesquiera que sean, la Biblia, el Corán, el Gita, el Cenavesta, todos son elementos básicos que permiten una comprensión mayor de nuestro universo interior. Y por último, dentro de la práctica del niyama, es Iswara, es ofrecer nuestra vida a este Dios puro y perfecto que nos requiere y está esperando por nosotros. Este es el fundamento básico para empezar la práctica del yoga. Y empezamos ya con la tercera fase, que son las posturas. Las posturas tienen que ver, nos indican un cuerpo flexible. Qué bonito llegar 60, 70, 80 años con un cuerpo flexible, donde lo podamos disponer para que la divinidad se posesione en él. Luego sigue el pranayama, el control de la respiración. Nosotros no sabemos respirar, respiramos locamente.
Por lo regular respiramos entre 15 y 25 veces por minuto y en una práctica de meditación hacemos 1 o 1.5 respiración por minuto. O sea que estamos hiperventilados y el exceso de prana en nuestro cuerpo enloquece la mente. El quinto paso es pratyahara, cómo a través de la respiración consciente se aprende a controlar los sentidos. Y luego el paso siguiente es dharana. A medida que uno controla los sentidos, uno aprende a fijar la mente en un propósito espiritual e interior. Por último se llega a la meditación y finalmente al samadhi, que es la inmersión completamente consciente en la divinidad. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece bien interesante y quiero que tanto María Teresa como Arnoldo den alguna opinión con respecto a esto. Isa Zuleta, pues un cordial saludo, nos dice lo siguiente, nos pregunta lo siguiente, ¿es el Raja y el Laya similar a la meditación? ¿Qué tienes para responderle, María Teresa, a Isa? El Raja Yoga, en realidad todos apuntan a la meditación, nada más que el Raja Yoga apunta al control y purificación de la mente. Y perdón, ¿y qué dijo Raja Yoga ahí? Y Laya Yoga, de los que habías colocado allí en la... Bueno, realmente tendríamos que profundizar un poco, porque en ambos habla justamente de la meditación y del control y de la purificación de la mente. No soy la persona correcta porque no practico todos estos yogas, solamente practico Kriya Yoga, así que bueno, pero es una pregunta muy interesante que podemos averiguar, preguntarle a alguno de los maestros, a ver cuál es exacta la diferencia entre Raja Yoga y Laya Yoga. Muy bien. No sé si Luis Arnoldito, tú tienes más información sobre eso. Yo sintetizaría de la manera siguiente. Kriya Yoga tiene una particularidad. Kriya Yoga es Raya Yoga, en pura. Reúne 4 yogas, las 4 yogas básicas del budismo, del hinduismo. Y es lo siguiente. Reúne Hatha Yoga, porque en la práctica se hace Hatha para tener un cuerpo flexible. 2. Se tiene Bhakti Yoga, devoción a la divinidad que nos habita. 3. Karma Yoga, que es la acción desinteresada en todo lo que hacemos. Tenemos que hacer el bien. El primer afectado somos nosotros mismos y de esta manera afectamos el entorno y el universo. Y por último, Jnana Yoga. Jnana Yoga es el estudio de nosotros mismos, la sabiduría interior que todos tenemos. Y por último se expresa en la Yoga Regia, que es la síntesis de esta yoga. Eso es Kriya Yoga, la Yoga Regia. El sendero del fuego purificador de la conciencia en la respiración consciente. Las otras disciplinas son supremamente respetables todas. Yo hablo de mi camino porque lo he estudiado y llevo muchos años en él y podría hablar de Kriya Yoga, porque es la Yoga Regia. De los otros caminos, pues conoce uno algo, pero hay personas que están completamente dedicadas, por lo tanto mi gran respeto hacia ellos también. Bien, y tratando de simplificar un poco y agregarle más a lo que nos ha dicho María Teresa y Arnoldo, para responderle a Isa, ¿qué es la meditación? La meditación es el encuentro con el ser interior y todo tipo de yoga tiene como fundamento eso. Entonces, a mi modo de ver y de una manera muy práctica, no concibo el yoga sin meditación, ¿cierto? Porque el yoga ya, por definición, a eso queda muy claro. Porque yoga es unión. Es unión. Es unión, es unión, es fusión. Entonces, todo tipo de yoga, cualquier forma de yoga, lo que busca es eso, la unión, la fusión, yugo, ¿cierto? Unión, fusión. Y eso es meditación. Meditación fundamentalmente es eso, es conectarse uno con el ser interior. Nosotros hemos tenido otros programas relacionados con meditación, pero yo creo que Isa, de esa manera, y a todos los que nos están siguiendo, por supuesto, les queda muy claro eso, ¿cierto?
O sea, por ejemplo, en el caso del Kriya Yoga, nosotros antes de entrar en los estados que previamente llamamos meditación, pues pasamos por diferentes etapas. Por ejemplo, hacemos práctica de respiración, que ahorita vamos a hacer al final. Arnoldo nos va a hacer una práctica de pranayama, como él ha definido, ¿cierto? Y también entramos en lo que llamamos la absorción meditativa. Pero, por ejemplo, una persona que está haciendo hatha yoga, el hatha yoga no es hacer como si estuviéramos haciendo cualquier, no, son ejercicios que se hacen de una manera muy elegante, digamos así, y en la medida en que nosotros vamos haciendo los estiramientos, dirigimos la atención hacia ese sitio, eso es meditación en síntesis, ¿cierto? También Isa nos pregunta lo siguiente, me gustaría que ya yo hablé un poquito sobre eso, pero para que me diga dos palabras, Arnoldo, antes de hacer el corte, y es, ¿puede hacerse yoga sin las posiciones físicas específicas? Ya yo había hablado un poquito acerca de esto, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunos tipos de yoga que no son tan, entre comillas, exigentes en lo que tiene que ver con las posturas físicas. De hecho, por ejemplo, que eso seguro que viene una pregunta después, una persona que tenga limitaciones, por ejemplo, que le hayan hecho una cirugía de cadera, por ejemplo, ¿cierto? Que tenga un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla, por supuesto que no va a hacer esas posturas que habitualmente hacemos nosotros, de la postura de loto y esto. No, esa persona no puede practicar yoga. Pues claro que sí, simplemente sentaditos como estamos nosotros, y ahorita vamos a hacer un ejercicio y no tenemos que hacer absolutamente ningún tipo de movimiento. Pero me gustaría, Arnoldo, que me complementaras esto para hacer el corte. Mire, para simplificar en un lenguaje coloquial, es de oferta y de demanda. La práctica del yoga es tan amplia, tiene tantas variantes y satisface todos los gustos y todas las necesidades. Simplemente lo que uno necesita es estudiarlo y estar abierto a este bello conocimiento que cuando uno lo aplica para transformar su vida, obtiene enormes ganancias. Y tenemos un deber real, que es transformar nuestra vida, nuestra propia vida, porque el elemento de transformación somos nosotros. Muy bien, vamos a hacer un corte, pero antes del corte quiero darle los saludos, porque también nos han saludado, muy especiales, como los agradecimientos a Liz, a Amparo. Liz está en Bogotá, Isa, que ya nos resolvimos algunas inquietudes de ella, acá desde Pereira, Mónica Bonadíes, que está desde Barranquilla, cordial saludo, está Agripina, está Gaby Zuleta, está Dairi Soto desde Barranquilla, está Claudia Bravo desde Pasto, un cordial saludo a Claudia, un abrazo afectuoso, está María Fuentes, está Guerreros de Vida. ¿Qué son Guerreros de Vida? Son los muchachos que han hecho su proceso de transformación en SICO y en la Fundación Dejando Huella. Y en este momento están en su sobriedad y están desarrollando una vida completamente normal, ¿cierto? Y ellos son practicantes de disciplinas del yoga y precisamente comenzaron estando allá en SICO. Para mis nietos, un abrazo muy, muy especial. También desde Barranquilla nos envía un saludo mi hermana Ubilda, mi hermanita mayor, un cordial saludo para ella. Entonces vamos a hacer un corte y te voy a proponer lo siguiente, Arnoldo, que cuando nosotros volvamos, hacemos el ejercicio y después terminamos con algunas de las cosas que están pendientes y además resolvemos algunas inquietudes. Un corte y ya volvemos.
Bueno, continuamos con nuestro programa que hoy lo estamos dedicado a salud mental y yoga, un camino para el conocimiento y la salud integral del ser humano, con invitados muy especiales, María Teresa Fredes desde Buenos Aires, Luis Arnoldo Jiménez desde Calarcá. Con ellos hemos hablado acerca de los principios, los fundamentos del yoga. Hemos insistido mucho en que el yoga es una disciplina para el ser humano actual, ¿cierto? Que busca fundamentalmente el autoconocimiento y el desarrollo integral de todas las habilidades que nosotros tenemos. Antes del corte les había dicho que les tenemos un regalo. Les tenemos un regalo que es una práctica de una técnica del yoga que es la respiración. La respiración que es prana y llama, dependiendo pues del tipo de respiración que se utilice. Entonces, Arnoldo, me gustaría que nos hicieras ahí una práctica y nosotros te seguimos. Adelante. Gracias. Antes de empezar, me gustaría decir algo. Es que la meditación es un fuego espiritual, es una comunión. En nosotros, en cada uno, habita la divinidad. Nosotros somos la expresión de la divinidad. Nosotros no somos seres humanos, somos seres divinos vivenciando grandes experiencias como seres humanos. Y por lo tanto estamos aquí en esta tierra para ampliar el radio de nuestra conciencia. Ese es nuestro deber. La espiritualidad es un deber, no es una opción, es un deber. Debemos entregarnos a ella. A eso hemos venido a esta tierra. No podemos partir de este mundo en una indigencia espiritual terrible, porque así es que nos vamos. Entonces vamos a aprender un poco a través del arte de la respiración consciente, cómo nos fundimos, nos damos, nos regalamos a la divinidad que nos reclama dentro. Nosotros no sabemos respirar, es la realidad. Estamos hiperventilados y al respirar tan mecánicamente nos perdemos de la esencia vital que es la respiración. Nosotros no somos los que respiramos, es la divinidad que respira en nosotros y nos regala el don maravilloso de la vida a través del aliento. Por lo tanto, aprendamos a sacralizar el aliento y en el hecho de sacralizar el aliento, obtenemos el mayor beneficio, que es la paz. Yo creo que no hay mayor atributo, no hay riqueza mayor que la paz, pero es la paz interior. No la paz que se obtiene a través de un fármaco, sino la paz que nosotros mismos construimos. Vamos a empezar entonces. Para ello, colocamos la columna recta. Y la conciencia la llevamos aquí en el centro del alma, en todo el centro de la cabeza. Vamos a practicar una respiración en 4 fases. Una respiración en 4 fases. Vamos a hacer 2 ejercicios para no cansarlos. La respiración realmente tiene 4 fases. Los orientales la llaman Puraka, Kumbhaka y Rechaka. Exhalamos todo el aire de los pulmones, retenemos el aliento y luego inhalamos lenta y profundamente. Retenemos el aliento un poco, unos 5 segundos y exhalamos. Yo la voy a dirigir. Empezamos. Con la columna recta, cerramos los ojos, llevamos la atención al centro de la cabeza, se le llama el asiento del alma, el centro de la conciencia crística. Y exhalamos todo el aire del cuerpo, suavemente, muy suavemente, con amor. Ahora, lenta y amorosamente inhalamos de manera profunda. Retenemos el aliento y sostenemos la atención en el centro de la conciencia del alma. Y lentamente exhalamos. Retenemos. De nuevo, inhalamos lentamente, lenta, profunda y amorosamente.
retenemos el aliento y exhalamos. Y damos las gracias por el don maravilloso de la vida. Y abrimos los ojos. Esta es una forma sencilla, simple, de acallar la mente tortuosa que nos roba nuestra energía vital. Siempre hagamos esta técnica, es simple, sencilla, pero de grandes beneficios, de enormes resultados. En un momentico transformamos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones y aprendemos a sumergir nuestra conciencia individual en este gran océano de lo infinito que espera por nosotros. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Arnoldo. Gracias. Bien. Hay algunas cosas. Bueno, aquí como que hay algunas preguntas. Hablan del yoga triádico desde el Brasil. Nos están Ivone Sonego. Ok, gracias, caramba, por conectarse con nosotros desde este hermano país. Hemos hecho como algunas variaciones, algunos cambios. Nosotros lo hacemos de acuerdo a las inquietudes que ustedes nos plantean, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dice Ivone Sonego, nosotros hace algunos días tuvimos un programa que fue un programa muy bonito sobre el cerebro triádico, ¿cierto? El yoga triádico tiene que ver precisamente con esa integración que hablaba María Teresa, ¿cierto? El yoga y la definición precisa del yoga es eso, que nos une, que nos conecta, el ser físico, el ser psicológico, el ser emocional, el ser espiritual, porque como muy bien lo decía Arnoldo, nosotros en esencia somos seres espirituales que en este momento estamos ocupando un cuerpo físico. Ese cuerpo físico lo dejamos, pero nuestra alma, nuestra esencia sigue. Yo insisto nuevamente, porque ahora vamos a hablar con respecto a situaciones prácticas del yoga. El yoga es un elemento fundamental para mejorar nuestra vida física, vida psicológica y la vida emocional. Y además, como decía María Teresa, a través de la práctica del yoga nosotros podemos tener una mejor relación con Dios. Yo, en la medida en que he ido practicando y me sumerjo más en el yoga, les cuento María Teresa y Luis Arnoldo, en la medida en que me he sumergido más en el yoga, he descubierto más ese amor, esa divinidad, ¿cierto? Y esa conexión con Dios, porque yo soy una persona creyente y practicante, por supuesto, de estas disciplinas del yoga. Me gustaría que habláramos un poquito, el tiempo se nos está acabando, pero no hay ningún inconveniente. Me gustaría que nos hablaras un poco, María Teresa, con respecto a qué sucede a nivel físico. Eso ha sido muy estudiado, ¿no? Yo sé pues que María Teresa no es médica, no es psiquiatra, pero de acuerdo a las tradiciones, ¿qué beneficios desde el punto de vista físico se producen con la práctica del yoga? Adelante. Hay muchos beneficios físicos y bueno, nuestro libro maravilloso de nuestro gurú menciona muchos de ellos, como por ejemplo, mejoramiento de la salud, da fuerza y juventud al cuerpo, oxigena y purifica los sistemas internos, corrige la postura para un mejor flujo del prana, como Luis Arnoldo estuvo comentando, control de la fuerza cardíaca, es decir, que al regular la respiración, al bajar los niveles de respiración, ya no estamos hiperventilando y entonces tiene un efecto directo con el corazón. Mejora la digestión, evita el estreñimiento. Por ejemplo, hay ciertos ejercicios, asanas, que a través de la presión sobre el hígado incrementa secreciones digestivas y de esa forma se digiere con más rapidez los alimentos.
estimula las principales glándulas y los órganos, por ejemplo, glándulas suprarrenales que liberan sales que dan fuerza al corazón, presión sobre el páncreas que envía insulina al sistema y evita la diabetes, presión sobre los riñones que previene problemas urinarios, presión sobre el colon, ascendente, descendente, transverso, masaje sobre la tiroides, que mejora el funcionamiento y previene enfermedades graves. Es decir, vemos cómo está estudiado y de la forma en que podemos mejorar nuestra salud a través de la práctica del yoga obviamente con las instrucciones de un maestro. Así que muchísimos beneficios para nuestra salud, para llegar fuertes y sanos y tener una larga vida. Para ir terminando el programa, pues se nos quedan muchos temas que teníamos pendiente hablar. Me gustaría, Arnoldo, que hablaras un poco acerca de los beneficios que se pueden obtener en la práctica del yoga a nivel psicológico, ¿no? Y a nivel emocional, como se han descrito en las tradiciones, y después yo hago como especie de un resumen con respecto a lo que se ha encontrado, las aplicaciones del yoga en la medicina occidental y las investigaciones que hay. Adelante, Arnoldo. Gracias. La última imagen, Andrés, gracias. Bien, yo quería anexarle a esto que está ahí sobre los efectos del yoga que cada uno puede leer, y es que a través de la meditación nosotros aprendemos a percibir nuestra conciencia. Recordemos que nuestra conciencia es nuestro monitor interno, que nos permite percibir la verdad de nuestros actos, sean rectos o equivocados, y que actúa como un tribunal de sabiduría. Es nuestro preceptor interno. Y a través de la meditación percibimos esta voz ya clara. Y este preceptor interno está por encima de la razón, de toda discusión, y actúa como un facilitador moral de rango ontológico, es decir, está inmerso en nuestro ser, permitiéndonos vivir la vida de instante a instante con virtud y pureza. La meditación y su práctica, la práctica del yoga, nos permite sumergirnos por espacios de tiempo en las profundidades de la bondad, de la rectitud, y nos enseña a elevarnos por encima del mal, del vicio, de la inconsciencia, y despertamos a una conciencia superior que es nuestro maestro interno, y nos advierte sobre lo que es correcto, sobre lo que es equivocado en nuestros actos, y actúa como un perfecto tribunal de justicia, porque nos permite actuar en contra de la inconsciencia y aumentar el valor real de la conciencia pura, porque actuar en contra de la conciencia pura es actuar en contra de la ley divina. Y quiero terminar diciendo que el fuego de la meditación, del yoga como tal, aniquila de nuestro corazón toda impureza, las impurezas debido a nuestra inconsciencia, al vicio que poco a poco nos cubre el conocimiento de nuestro ser. Y nos permite a través de la meditación nos permite emanciparnos. Y esa meditación nos ayuda a crear un mundo nuevo para nosotros mismos, un mundo nuevo que es pura paz, que es amor y es una verdadera esperanza. Y ahí, en la esperanza y en la realización, está la felicidad, y queremos la felicidad para todos y para todo cuanto existe sobre la tierra y sobre el universo. Gracias. Gracias a ti, Arnoldo, qué bellas esas palabras con las que finalizaste tu intervención. Quiero hablarles solamente unos minutos con respecto a las aplicaciones del yoga en lo que tiene que ver con la medicina y la psicología. Actualmente hay una tendencia, una línea muy fuerte que es la medicina de la mente y del cuerpo. Y hay otra línea también muy importante que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Todas estas apuntan a lo siguiente, que cuando nosotros los humanos enfermamos, no enferma nuestro cuerpo, sino enferma el ser integral. Y por ejemplo, si yo tengo un cáncer de estómago, para poner un ejemplo muy sencillo, digamos así, el que está afectado no es el estómago, está afectado es el ser, porque la enfermedad
afecta, por supuesto, mis pensamientos. Yo comienzo a preocuparme, qué tal que me muera, qué va a suceder con mi familia, con los proyectos que yo tengo. Afecta mi parte emocional. ¿Por qué? Porque las personas que me conocen, que saben que soy jocoso y eso, me van a ver muy triste, ¿cierto? Entonces, hay una repercusión. Afecta mi parte espiritual. ¿Por qué? Porque yo comienzo a cuestionarme con respecto a por qué esa enfermedad me dio a mí. Entonces, ¿qué justicia, digamos, hay en el universo? Si yo soy una persona buena, eso me ha tocado escucharlo de manera constante. Si yo soy una persona buena, ¿por qué tiene que tocarme a mí? Entonces, el concepto del enfoque integrativo en la medicina y en la psicología apunta precisamente es a eso. Nosotros somos seres integrales. Tenemos 5 componentes. Yo hace algunos años ya escribí un texto en los cuales planteo la hipótesis con respecto al ser humano. Y digo que el ser humano es un universo porque nosotros somos un universo, pero no estamos aislados, estamos conectados con el universo, ¿cierto? Como nos decía Hermes Trismegisto hace tantos años, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿cierto? Entonces, yo estoy conectado con todo lo que me está rodeando. Entonces, en ese universo que está conectado con el resto del universo, hay 5 componentes: cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, el cuerpo ecosocial y el cuerpo espiritual. La verdadera salud del ser humano es cuando se armonizan esos 5 componentes. Y en este aspecto, el yoga juega un papel primordial. Yo soy, en mi ejercicio profesional, psiquiatra transpersonal. Y el psiquiatra transpersonal, y también hay muchos médicos, cierto, que son transpersonales, que fundamentalmente es utilizar todo este conocimiento ancestral que ya hemos hablado, milenario, el yoga, como nos decía Luis Arnoldo, hay conocimiento pues desde hace 8.000, 7.000 años antes de Cristo, ya hay prácticas, digamos, del yoga registradas, ¿cierto? Entonces es una disciplina milenaria. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento en la ciencia occidental y en las investigaciones es tratar de aprovechar toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, ¿cierto? Y con el conocimiento que tenemos actualmente. Por eso, uno de los fundamentos del tratamiento que yo hago en lo que tiene que ver con psico, en las conductas adictivas, el eje fundamental de la transformación y para alcanzar la sobriedad es la dimensión espiritual. Por eso siempre practico con ellos el yoga, practico la meditación, practico la reflexión, las escrituras sagradas, Buda, Jesús. Nosotros siempre hacemos estas lecturas porque es a través de eso como nosotros podemos alcanzar la verdadera integralidad. Bien, María Teresa, 30 segundos nos queda. Tú has hablado algo, 2 veces lo dijiste, lo tengo aquí presente. Has hablado acerca de la importancia de que si uno se va a iniciar en el yoga, en la práctica, pues como tal, la importancia del maestro. ¿Qué importancia tiene el maestro en esto? La importancia del maestro es esencial, y la relación con el maestro no viene necesariamente de esta vida, es una relación que viene de muchas vidas y de mucho tiempo. Por eso, una de las principales cosas que tenemos que tener presente y estar agradecidos es de este nacimiento físico, de este nacimiento como personas humanas, y también del deseo de evolucionar espiritualmente. Y la otra bendición que tenemos es encontrar un maestro que nos guíe en este camino. Bien, Arnoldo, tengo varias personas que han ido allá a mi oficina y cuando ven los maestros, entonces me dicen, yo quiero aprender esa técnica que usted hace. También inclusive alguno de mis nietos me ha dicho, yo quiero iniciarme en el Kriya Yoga. Eh, yo puedo iniciarme. Entonces quiero hacerte 2 preguntas, Arnoldo. La primera es, ¿cómo hago yo para iniciarme en una disciplina, específicamente acá del Kriya Yoga, que tú eres el director del Centro del Eje Cafetero? Y segundo, hay como algunas, digamos, imposibilidades para que una persona practique el Kriya Yoga, por ejemplo, que ya está muy mayor o que tiene alguna enfermedad.
¿Qué nos puedes comentar, Arnoldo, sobre estos dos aspectos? Bien, gracias. La meditación es una medicación. Usted ya lo ha dicho, Uriel. La meditación es medicación. Es una automedicación que usted se puede autopracticar en cualquier instante de la vida. Y no tiene límites. La puede practicar desde un niño que tiene uso de razón, 12, 13 años más allá, o 12, 10 años, hasta una persona en la última fase de su vida. Incluso en la fase terminal de su vida, si está agobiado por una enfermedad terminal, lo puede practicar, porque nos enseñan cómo elevar nuestra conciencia individual hacia la conciencia divina. Es un regalo, no hay límites de edad. ¿Sabe cuál es el límite? Nosotros mismos, por ignorancia, por desconocimiento, nos cerramos a la luz. A nosotros nos tienden todas las manos, todos los caminos, pero de nosotros depende por cuál optamos. Kriya Yoga o los senderos de meditación está abierto para todos. Es un camino de luz, de amor, de paz, de esperanza, de alegría, de autotransformación. Requiere de nosotros es un esfuerzo cotidiano para que nos acerquemos a nuestra esencia espiritual, a este Dios inmaculado y puro que espera por nosotros, pero hacemos oídos sordos. No somos obedientes con nuestra naturaleza interior y ese es nuestro dilema, nuestro fracaso, nuestra dificultad. Y por eso este mundo está así. Tenemos que convertirnos en titanes y descubrir como colones estos nuevos continentes de paz y amor y crear un mundo nuevo para nosotros mismos, para nuestro entorno y la sociedad y el mundo. Gracias, Arnoldo, qué palabras tan hermosas. Las personas, nosotros, nuestros maestros vienen acá al Eje Cafetero y a Colombia 2, 3 veces al año y siempre a través de los centros de Kriya Yoga. Usted puede ponerse en contacto con nosotros si está interesado en iniciarse en un camino de autoconocimiento, un camino de desarrollo y de transformación de cada uno de nosotros. Isa nos habla acerca de lo siguiente, este comentario: es increíble ver cómo el yoga es tan interesante y la conexión tan importante que tiene con la espiritualidad, cuerpo y mente, y la influencia que hay en la paz y amor por Dios. Yo pienso que ese es un resumen muy interesante el que tú haces, Isa. El yoga es eso, ¿no? El yoga es esa conexión, es esa unión, es esa fusión. Termino como comenzó María Teresa cuando definía lo del yoga. A través de la práctica del yoga nosotros somos seres más integrales, seres más éticos, seres moralmente más acordes al desarrollo de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Quiero darle saludos muy especiales a Mónico Renegra desde Barranquilla, Diana Isabel Velázquez, a Patricia Hernández, a Ivonne Sonego desde Brasil, a Francisco Iván Palomino y a Pilar Ayala. Vamos a hacer un corte y volvemos para despedir el programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yoga, salud mental y yoga. Les confieso que lo he disfrutado mucho con estos grandes amigos. Me siento muy contento. He aprendido, yo siempre aprendo en los espacios en que estoy con María Teresa y con Luis Arnoldo, aprendo mucho. María T, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por todos los aportes que has hecho. Y que Dios y los maestros te bendigan. Gracias. Gracias a ti. Gracias
Uriel, gracias Luis Arnoldito. Y todo mi amor Gracias. desde Buenos Aires y los espero pronto, que Y vengan de por aquí de aquí. Colombia, en cualquier momento llegaremos a, incluso con Uriel. Perfecto. Y mi hermano Luis Arnoldo, muchísimas gracias por tus enseñanzas, por todo lo que nos has compartido, esa sabiduría que tú tienes. En nombre pues de este programa y de todas las personas que nos siguen, muchas gracias, Arnoldo. Muy amable, gracias por su invitación. María, muchas gracias. Urielcito, muchas gracias. Y a todos los asistentes, muy amables, gracias. Bien, y a ustedes, gracias por seguir. Acuérdense que todos los jueves 8 de la noche estamos acá presentes. Para el próximo programa tenemos algo muy especial. Vamos a hablar acerca de la digitopuntura emocional, cómo esas emociones negativas que nosotros tenemos se reflejan en determinadas partes del cuerpo y cómo a través de golpes y a través de movimientos, digamos, amorosamente dirigidos, nosotros podemos sanar muchas de estas afecciones. Entonces los Muy bueno, esperamos con el doctor Víctor Interesante. Figueredo desde gracias. Venezuela, nos va a acompañar. Que estén muy bien Muchas gracias. y muchas bendiciones.